Aparecí en la fiesta de compromiso de mi exnovio, y en cuanto me vio, me agarró del brazo como si yo fuera una mecha encendida cerca de gasolina. Harper, mira, ya hablamos de esto, siseó, forzando la voz a un susurro frenético. No hagas una escena. Este día es muy importante para mí, ¿entiendes? Solo, vete. Lo miré fijamente por un segundo. Luego puse los ojos en blanco y le quité la mano del brazo como si no perteneciera allí. Muévete, Ethan, dije, rodeándolo. Me estás bloqueando el paso. Parpadeó, todavía en pánico. ¿Bloqueándote el paso a qué? A ver al padre de mi bebé. Su rostro se contrajo como si hubiera hablado en otro idioma. ¿Tú qué? No respondí. Simplemente pasé a su lado y me dirigí directamente a la mesa principal, hacia el único hombre en la sala que hacía que todos los demás parecieran ruido de fondo. La fiesta de compromiso de Ethan era obscena, una finca de dinero viejo, un salón de banquetes que olía a flores caras, invitados que entraban con copas de champaña y sonrisas casuales, como si ese tipo de opulencia fuera normal. Ethan estaba adentro, desempeñando el papel de anfitrión perfecto, resplandeciendo bajo toda esa atención. Casi me reí, porque en lo único que podía pensar era en cómo el mismo hombre que una vez me susurró dulces promesas al oído, también había estado asegurando un compromiso con una heredera de la alta sociedad que conocía desde la infancia. Me había hecho creer que yo importaba, que había sido elegida, que no era un secreto conveniente. Cuando se giró y sus ojos se encontraron con los míos, su sonrisa se quebró, se quedó helado. Luego corrió hacia mí, rápido y tenso, como si pudiera bloquear físicamente las consecuencias de sus elecciones. Demasiado tarde. Pasé directamente a través de él. En el momento en que me detuve frente a Ford Sterling, el sonido en la sala pareció desvanecerse. Las conversaciones flaquearon, las cabezas se giraron, no realmente hacia mí, sino hacia él. Ford Sterling estaba sentado con esa leve sonrisa pulcra que usaba como armadura. Tenía el tipo de calma que no invitaba a la gente a acercarse, sino que les advertía que mantuvieran una distancia respetuosa. De cerca, la elegancia no lo suavizaba, lo agudizaba. Sus ojos eran fríos e indescifrables, como si siempre estuviera evaluando la sala y decidiendo qué importaba. Enarcó una ceja, preguntando en silencio. Metí la mano en mi bolso de mano, saqué la prueba de embarazo y la coloqué en su mano con deliberado cuidado, como si le estuviera entregando un contrato. Mi voz se mantuvo plana. Ford, estoy embarazada. Es tuyo. Él bajó la vista hacia el palito durante un largo y silencioso momento, agonizante, no porque pareciera molesto, sino porque parecía imposible de leer. Ni enojo, ni sorpresa, ni pánico, solo esa misma quietud controlada, como si pudiera absorber un escándalo y hacerlo comportarse. Luego, sin decir palabra, extendió la mano, me tomó de la muñeca y me hizo sentar a su lado. Su brazo se posó sobre mis hombros con una posesividad casual. Miró a la sala, luego de vuelta a mí, y sonrió. Bueno, dijo con voz suave, tranquila como el cristal. Si es mío, entonces naturalmente asumiré la responsabilidad. Por un segundo, todo el mundo contuvo la respiración, y entonces el hombre mayor a su lado, el padre de Ford, el patriarca de los Sterling, le dio una palmada en la espalda y estalló en una carcajada, fuerte y encantada. ¡Bien! ¡Bien!, exclamó con los ojos brillantes. ¿Finalmente traes a alguien a tu vida y me la tenías escondida? La tensión se rompió como un hilo. La sala estalló en un ruido repentino y entusiasta. La gente se inclinaba para felicitar, llenando el aire de una emoción refinada. Siempre dije que ninguna mujer en Nueva York era lo suficientemente buena para el señor Sterling. Resulta que estaba escondiendo a una belleza todo este tiempo. Clásico de Ford, silencioso, estratégico. Va a ser padre y ni siquiera sabíamos que estaba saliendo con alguien. ¿Cuándo es la boda? ¿Deberíamos empezar a servir el vino de celebración? Me quedé sentada allí, con el brazo de Ford cálido y pesado sobre mis hombros, y forcé mi rostro a mantenerse compuesto mientras mi corazón intentaba salírseme por la garganta. Porque sí, esto fue intencional. Elegí este momento, esta sala, esta audiencia, porque quería que Ethan se sintiera pequeño. Ford era el tío de Ethan, el pariente que Ethan más respetaba y temía, el hombre cuya aprobación Ethan buscaba como si fuera oxígeno. Si me convertía en la pareja de Ford, aunque fuera solo de nombre, Ethan tendría que inclinar la cabeza cada vez que me viera. El pensamiento era dulce. Lo que no había planeado era que Ford me siguiera el juego a la perfección, como si realmente fuéramos una pareja y yo perteneciera a su lado. La realidad era un desastre. Nos habíamos visto un puñado de veces, principalmente en eventos familiares a los que asistí como la novia de Ethan. Apenas hablábamos, no éramos cercanos. La única noche que borró la línea entre conocidos y error había sido una neblina de alcohol y enojo. Su mano en mi hombro se sentía como calor a través de la tela. Casi podía sentir su peso en mis huesos. Y entonces Ethan se acercó furioso. Su cara estaba enrojecida, la mandíbula apretada, los ojos desorbitados por la humillación. «Harper», soltó, más fuerte de lo que pretendía. «¿Qué estás haciendo?» Levanté la barbilla y encontré su mirada como una reina concediendo una audiencia. «Te lo dije», dije con calma. «Vine a buscar al padre de mi bebé». La cabeza de Ethan se giró bruscamente hacia Ford, con la incredulidad dilatando sus ojos. «¿Tío Ford?» La sonrisa de Ford se hizo más fina, solo un poco, lo suficiente para que Ethan se encogiera. «Ethan»,
dijo Ford, su voz cayendo en algo más frío, más autoritario. Tu prometida te ha estado esperando. Ve con ella. No fue un grito. No necesitaba hacerlo. Los hombros de Ethan se tensaron. Me miró, la furia y la impotencia chocando en sus ojos. Y luego, como un niño al que corrigen por alguien que realmente tiene poder, se dio la vuelta y se alejó. Así de simple. Y así de simple, pasé el resto de la fiesta de compromiso bajo un nuevo título que nunca esperé llevar. La pareja embarazada de Ford Sterling. El centro de atención que debería haber pertenecido a Ethan se desvió hacia nosotros, especialmente con el padre de Ford, sonriendo como si fuera la mejor noticia que había recibido en años. No dejaba de rondar, preguntando por mi salud, mi apetito, mi comodidad, poniéndome a prueba con preguntas amigables que se sentían como una inspección disfrazada de afecto. Ford se mantuvo tranquilo. Yo fingí que también lo estaba, pero el arrepentimiento comenzó a filtrarse, sutil y afilado. Esto fue demasiado público, demasiado imprudente. Debería haberlo hecho en privado. Debería haber pensado más allá del momento de la venganza, en las consecuencias. Finalmente, la noche terminó. Ford se ofreció a llevarme a casa. Despidió a su chofer, se puso al volante de un Maybach negro y cerró la puerta con la silenciosa finalidad de alguien acostumbrado a controlar los resultados. No encendió el motor. En cambio, sacó un puro. No para encenderlo, sino para hacerlo rodar lentamente entre sus dedos mientras miraba hacia adelante a través del parabrisas. El silencio en el coche se sentía denso, deliberado. Me moví en el asiento de cuero, de repente consciente de cada elección que había hecho para llegar hasta aquí. Luego habló con calma, sin mirarme. Dime, dijo, ¿quién es el padre? Se me cayó el estómago al suelo. Me giré hacia él. La calidez de la fiesta había desaparecido. En su lugar estaba su verdadera expresión, distante, aguda, como si estuviera mirando a través de un problema en lugar de a una persona. ¿A qué te refieres?, espeté, con un calor defensivo subiéndome por el cuello. ¿Estás tratando de echarte para atrás ahora? Su boca se curvó, pero sus ojos no se suavizaron. Me malinterpretas, dijo, con la voz todavía exasperantemente uniforme. Si soy responsable de algo, no huyo de ello. Hizo una pausa, dejando que las siguientes palabras cayeran exactamente donde debían. Pero yo no me acosté contigo, no de la forma que estás insinuando. Por segunda vez esa noche, un hombre me hizo sentir que estaba perdiendo el control de la realidad. Dejé escapar una risa corta y sin humor. ¿Entonces qué? ¿Todo esto está en mi cabeza? Mis manos se apretaron en mi regazo. Si no quieres asumir la responsabilidad, solo dilo. Vine preparada para que lo negaras. Ambos estábamos borrachos. Fue un error. Y sí, elegí hoy porque quería que Ethan lo sintiera. Mi garganta se apretó, la frustración bordeando algo crudo. Usarte no fue justo, pero no tenías que hacerme sentir como una tonta. Ethan finalmente giró la cabeza, mirándome de lleno. Si quisiera avergonzarte, dijo en voz baja, no te habría seguido el juego en esa sala. Respiró lentamente, como si eligiera la precisión sobre la comodidad. Harper, dijo, yo no hice lo que crees que hice. Mi enojo vaciló lo suficiente como para que la duda se colara. Un recuerdo me golpeó tan fuerte que se sintió como vértigo. La fiesta en el yate, el cumpleaños de Ethan, el pasillo cerca de los baños, Ethan y Tiffany pegados, sus bocas enredadas, como si no pudieran recordar cómo comportarse cerca de otros humanos. Yo había explotado, había bebido demasiado, persiguiendo el olvido como si fuera el único salvavidas que quedaba. Recordaba a Ford encontrándome, estudiándome, llevándome de vuelta a un camarote, mientras todo dentro de mi cabeza ardía. Recordaba estar furiosa, humillada, desesperada por demostrar que podía devolver el golpe. Recordaba haberme aferrado a alguien, a cualquiera, como si pudiera convertir el dolor en un arma. Y luego, a la mañana siguiente, despertar sola, adolorida, confundida, con mi memoria llena de piezas faltantes. Mi rostro se puso frío. Me llevaste al camarote esa noche, dije lentamente. Ford asintió una vez. Lo hice. Entonces, la persona con la que estuve, mi voz se debilitó. ¿No eras tú? La mirada de Ford se mantuvo fija en la mía. Era yo, y mi confusión volvió como una liga. Entonces, ¿cómo puedes decir que no lo hiciste? Por primera vez, su compostura mostró una grieta, solo un destello de frustración, como un hombre enfrentado a una negociación complicada que no pidió. Exhaló, presionó brevemente la lengua contra el interior de su mejilla y volvió a mirar hacia adelante. No fui lo suficientemente claro, dijo, con voz baja. Sí te toqué. Se me cortó la respiración. Hizo una pausa y luego terminó con una franqueza controlada. Solo que no de una manera que pueda crear un niño. Parpadeé. ¿Qué estás diciendo? Ford bajó la vista hacia el puro en su mano. Luego cerró los dedos alrededor de él y lo aplastó lentamente, como si terminara la conversación de la misma manera que terminaba todo, limpiamente. Esa noche, dijo, tranquilo, sin vacilar, evité que fuera más lejos. Me miró y el aire entre nosotros se tensó. Usé mi mano. Durante 10 segundos completos, no pude hablar. No porque no entendiera, sino porque mi cerebro se negaba a aceptarlo. Lo miré fijamente como si, al hacerlo, la realidad se reorganizaría en algo menos humillante. Mi boca se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. Entonces,
Dije finalmente, con la voz temblorosa por la incredulidad. Me estás diciendo que no puedo estar embarazada. Los ojos de Ford no vacilaron. Eso es lo que te estoy diciendo. La vergüenza me subió por el cuello en una ola lenta y violenta. Quería discutir puramente por orgullo. Quería decir que estaba mintiendo. Quería decir que se estaba salvando a sí mismo. Porque mi memoria era un carrete roto. Porque había estado borracha. Porque el cuerpo no viene con subtítulos. Y sin embargo, había algo exasperantemente firme en él. Como si ya hubiera sopesado todos los resultados posibles y decidido cuál era el verdadero. Forcé una risa, aguda y fea. ¿Entonces qué? Mi cuerpo simplemente decidió jugarme una broma. Su mirada se desvió una vez, brevemente, hacia mis manos que se retorcían en mi regazo, luego de vuelta a mi cara. Si no estás segura, dijo, lo verificamos. ¿De verdad te vas a sentar ahí y actuar como si esto fuera un trato de negocios? Lo es, dijo con calma. Es tu vida. Tragué saliva. ¿Y si sí lo estoy? Ford no dudó. Entonces asumo la responsabilidad. Totalmente. Debería haber sido reconfortante. Debería haber aliviado algo en mí. En cambio, me enfureció, porque significaba que no estaba asustado. Estaba seguro. Y la certeza, en ese momento, se sintió como si él tuviera todas las cartas mientras yo estaba sentada allí, expuesta. Me giré hacia la ventana y miré el cristal oscuro hasta que mi reflejo pareció el de una extraña. No he estado con nadie más, dije finalmente, las palabras saliendo a la defensiva, aunque él no me había acusado. Esa noche fue un desastre, algo de una sola vez. Estuve con Ethan durante 2 años y ni siquiera me detuve mortificada. La expresión de Ford se suavizó una fracción, como si hubiera escuchado la verdad debajo del orgullo. Entiendo. La quietud en el coche cambió. Menos aguda, todavía pesada, pero diferente. Entonces Ford tomó el cinturón de seguridad y me lo tendió con una calma exasperante. Abróchate, parpadeé. ¿Qué? Vamos a hacer una prueba de verdad, dijo, como si fuera obvio. Las pruebas caseras no siempre son fiables. Se me volvió a caer el estómago. Esta noche, así es como terminé en una clínica de salud para mujeres casi a medianoche, tratando de no parecer un ejemplo de lo que no se debe hacer. Ford Sterling, el hombre intocable favorito de Nueva York, estaba sentado en la sala de espera como si perteneciera allí, con la espalda recta, el traje impecable, las manos cruzadas sin apretar, sin mirar su teléfono, sin moverse nerviosamente, sin parecer ni remotamente incómodo. Mientras tanto, cada mujer embarazada allí con un dulce y torpe esposo miraba a Ford, y luego miraban de vuelta a su hombre como diciendo, vaya, la verdad es que me conformé con poco, ¿no? Quería que me tragara la tierra. Cuando la enfermera finalmente me llamó, sentí las piernas de cristal. Entré sola. Respondí preguntas que no quería responder. Dejé que me hicieran pruebas que no quería ni necesitaba. Y miré el techo como si, al hacerlo lo suficiente, pudiera rebobinar todo mi mes. La doctora entró con un portapapeles y una sonrisa neutral. Ok, dijo amablemente. Bueno, buenas noticias. Aguanté la respiración. ¿Estoy embarazada? Ella negó con la cabeza. No, no lo está. El aire salió de mis pulmones tan rápido que casi me reí y lloré al mismo tiempo. ¿Qué? Está experimentando síntomas que pueden ocurrir con fluctuaciones hormonales, estrés, incluso ciertos medicamentos, explicó. Su cuerpo está reaccionando como si pudiera estar embarazada, pero no lo está. Me ardió la cara. Entonces yo hice el ridículo. Tenía una razón para creerlo, dijo, amable pero práctica. Y por si sirve de algo, parece saludable. Su cuerpo se ve fuerte. Sus ojos se desviaron hacia la puerta. ¿El caballero de afuera es su esposo? Casi me ahogo. No, él no es mi... Ella se rió suavemente. Bueno, es muy atento. Si alguna vez ustedes dos quieren un bebé, probablemente no tendrán ningún problema. Salí de la sala de examen en una neblina, medio aliviada, medio mortificada y plenamente consciente de que ahora tenía que salir y decirle a Ford Sterling que acababa de detonar mi propia dignidad en su regazo. Se puso de pie en cuanto me vio, sin impaciencia, sin irritación, solo esa calma concentrada, como si mi respuesta importara y la hubiera estado esperando adecuadamente. ¿Y bien?, preguntó con voz baja. No pude mirarlo a los ojos. No, es real. Silencio. Luego, increíblemente, Ford soltó una risa silenciosa. No cruel, no burlona, simplemente divertida, como si el universo hubiera hecho un truco ridículo y él respetara el esfuerzo. ¿Eso es decepción?, preguntó a la ligera. Levanté la cabeza de golpe. No, Dios, no. Solo estoy... Hice un gesto de impotencia. Avergonzada. Asintió una vez como si eso tuviera todo el sentido del mundo. No hay nada de qué avergonzarse. Lo miré fijamente. ¿Siempre eres así de tranquilo? Solo cuando es necesario, dijo, y algo en su tono hizo que mi estómago diera un pequeño vuelco traicionero. Salimos juntos al aire frío de la noche, y todo lo que quería era desaparecer en mi apartamento, cerrar la puerta y no volver a asistir a otra fiesta de compromiso en mi vida. Pero Ford se detuvo en la acera como si estuviera a punto de negociar un tratado. «¿Estás pensando que puedes irte ahora?», dijo. Parpadeé. «¿No es ese el punto?». Inclinó la cabeza, devolviéndole esa leve sonrisa. «Me usaste, muy eficazmente». Me encogí. Dije que lo sentía. Lo sé. Hizo una pausa. «Pero mi padre cree que eres mi novia. Esta noche lo hizo feliz».
¿Y? Pregunté con cautela, ya sintiendo la trampa. ¿Y si le quito el piso de inmediato? Dijo Ford. Lo tomará como un ataque personal. Lo miré, atónita. Entonces, ¿qué quieres? Me miró, con una expresión casi, inusualmente, resignada. Un poco de tiempo. Deja que lo dijera. Mi risa salió aguda. ¿Quieres que siga fingiendo? No te lo estoy ordenando, dijo suavemente. Te lo estoy pidiendo. Debería haber dicho que no. Debería haber trazado una línea clara, convertido mi humillación en una lección y haberme ido. Pero la verdad era que yo había empezado esto, delante de toda una sala, delante de su padre, delante de Ethan. Y Ford no estaba siendo cruel, no me estaba amenazando, estaba siendo decente, de una manera que hacía que negarse se sintiera como si yo fuera la que actuaba de forma mezquina. Exhalé, molesta conmigo misma. Está bien, por un tiempo. La boca de Ford se curvó. Gracias. No me agradezcas como si esto fuera caridad, murmuré. Tú también estás sacando algo de esto. Sus ojos brillaron. ¿Ah, sí? Y la forma en que lo dijo, silenciosa, indescifrable, me hizo darme cuenta de repente que no tenía idea de qué estaba sacando Ford Sterling realmente de todo esto. Una semana después, me envió un mensaje de texto como si lleváramos años juntos. Esta noche, cena en casa de mi padre. ¿Puedes venir? Sin emojis, sin adornos. Solo ese tono limpio y controlado, como si mi presencia fuera un requisito programado. Miré el mensaje, luego respondí. ¿A qué hora? Respondió de inmediato. Paso por ti. Por supuesto que sí. Bajé temprano, porque llegar tarde con Ford se sentía como meterse en el tráfico. Y por supuesto, porque mi vida tiene un sexto sentido para el humor, la persona que esperaba afuera no era Ford. Era Ethan. Se acercó a mí con esa tensión familiar en la frente, como si hubiera ensayado la preocupación en el espejo y todavía no estuviera seguro de que le quedara bien. Harper, dijo, en voz baja y urgente, no hagas esto. Ni siquiera me molesté en ocultar mi disgusto. ¿Hacer qué? ¿Sabes a qué me refiero? Miró hacia la calle como si Ford pudiera aparecer de la nada. Tú no estás realmente con mi tío. Sonreí lentamente. ¿Y qué si lo estoy? La mandíbula de Ethan se tensó. Lo estás haciendo para castigarme. Y lo dices como si fuera un crimen. Su voz bajó. Él no es como yo. Me reí. Tienes razón. Él sí aparece. Me agarró del brazo. El mismo reflejo posesivo de siempre. Como si mi cuerpo todavía fuera algo que podía reclamar a través de la presión. Harper, escucha. Mi familia, mi padre, este compromiso. Hay cosas que no entiendes. Quería casarme contigo. De verdad. Pero no podía. Le arranqué el brazo. Ahórratelo. Parecía dolido, como si ese fuera su disfraz favorito. Te lo digo, no puedes ganar con él. Me acerqué más, mi voz mortalmente tranquila. Ya lo hice. Entré en tu fiesta y te hice ver como un niño pequeño. Y no hiciste nada. Su rostro palideció. Te destruirá si te cruzas en su camino. ¿Así? Incliné la cabeza. ¿Es eso lo que temes? ¿Que me hagan daño? Los ojos de Ethan brillaron. Temo que estás jugando con alguien que no juega. Y tú estás jugando con alguien que ya se cansó, dije. Y mi teléfono vibró. Un coche negro se deslizó hacia la acera como si fuera el dueño de la calle. La ventana se bajó. La voz de Ford era cálida, casi gentil. Harper, ¿te hice esperar? Negué con la cabeza, y ni siquiera tuve que fingir. No. Caminé hacia el coche sin mirar atrás. Mientras me deslizaba en el asiento, vi la expresión de Ethan, sorprendido, impotente, humillado, y lo sentí. Ese pequeño golpe de satisfacción, dulce y agudo. Ford miró a Ethan a través del parabrisas como si acabara de notarlo. Ethan se quedó rígido. Tío Ford. El tono de Ford se mantuvo educado. Vamos a cenar a casa de mi padre. Eres bienvenido a venir. No era una invitación, era un recordatorio de la jerarquía. Me incliné hacia la ventana y le sonreí brillantemente a Ethan. Tu tío te hizo una pregunta. ¿Vienes con nosotros? La garganta de Ethan se movió. No, tengo algo que resolver. Ford asintió una vez. Por supuesto. Luego el coche se movió, suave como la seda. Debería haberme sentido triunfante. En cambio, mientras la ciudad se desdibujaba, un pensamiento más frío se me coló. Acababa de escalar esto de nuevo, públicamente, justo enfrente de Ford, y no le había preguntado si estaba de acuerdo con ello. En la finca de los Sterling, intenté ser estratégica. Entré con un plan, decirle la verdad al señor Sterling. No hay embarazo. Y otro pequeño detalle. Yo solía ser la novia de Ethan. Seguramente eso acabaría con esta falsa relación de inmediato. Seguramente ningún padre querría ese tipo de desastre en la vida de su hijo. Se lo dije a Ford en el coche, casi presumiendo de lo lógico que era. Si tu padre sabe que soy la ex de su sobrino, querrá que esto se acabe. La boca de Ford se curvó. Tal vez, debería haberme advertido. Entramos a una cena que parecía sacada de una revista. Velas, cubiertos que probablemente costaban más que mi alquiler. Retratos familiares que miraban desde arriba como jueces. Todos los Sterling existentes parecían estar allí, y de alguna manera todos lograban parecer compuestos, cada uno con un sabor diferente de intimidación. Y entonces apareció el señor Sterling, resonante y encantado como un rey saludando buenas noticias. Harper, dijo, tomando mis manos como si ya fuéramos familia. Ahí está, la chica que finalmente consiguió que mi hijo actuara como un ser humano. Tartamudeé. Señor Sterling, en realidad tonterías, interrumpió radiante.
estás demasiado delgada. Ford, ¿por qué está tan delgada? Aliméntala. La mano de Ford se posó en la parte baja de mi espalda, guiándome hacia adelante. Sí, papá. Me senté. Sonreí. Traté de no morirme por dentro. A la primera oportunidad, lo dije. Con cuidado. Señor, necesito aclarar algo. En realidad no estoy embarazada. La expresión del señor Sterling decayó por medio segundo. Luego lo descartó con un gesto como si fuera un inconveniente menor. ¿Y qué? Son jóvenes. Tienen tiempo. Lo intentaremos de nuevo. Parpadeé. ¿Lo intentaremos qué? Se inclinó más cerca, en tono conspirador. No soy exigente. Solo dame un nieto con buenos genes. Ford tiene buenos genes. Pareces tener buenos genes. Me quedé mirándolo, sin palabras. Bien, plan B. Y también debería mencionar, dije con la voz más tensa, que solía salir con Ethan. El señor Sterling ni siquiera se inmutó. Lo sé. Mi columna vertebral se heló. ¿Usted qué? Se rió entre dientes. Sé leer una habitación, cariño. Ethan es como su padre. Inquieto, codicioso, siempre buscando lo que lo hace parecer importante. No te trató bien. Dejarlo fue lo correcto. Me quedé sentada allí como si alguien hubiera desconectado mi cerebro. ¿Eso era todo? ¿Sin escándalo? ¿Sin indignación? ¿Sin un despido dramático? ¿Qué clase de familia era esta? Más tarde supe la verdad. La familia Sterling tenía reglas. De hierro. Pero Ford era la excepción. El más joven. Aquel a quien su padre mimaba como una segunda oportunidad para criar un hijo sin aplastarlo. El que se había defendido temprano y había ganado. Y todos los demás lo aceptaban. Porque Ford era Ford. Lo que significaba que mi plan de escape no era un plan de escape en absoluto. Era un pequeño intento tierno que murió en las manos del señor Sterling, como un avión de papel en una tormenta. La cena continuó. La gente bromeaba con nosotros con la naturalidad de los ricos. ¿Cuándo es la boda? ¿Qué tan serio es? ¿Vive en la ciudad? ¿Se mudará contigo? Y entonces apareció Ethan. Ni siquiera supe que venía hasta que su silla raspó demasiado fuerte contra el suelo. Se puso de pie, con los ojos rojos, el rostro tenso con algo que parecía sospechosamente desesperación. Tío Ford, dijo, con la voz temblorosa, ¿no crees que esto está mal? La habitación se congeló. La madre de Ethan espetó. Ethan, detente. No lo hizo. Me señaló como si yo fuera una prueba. Ella era mi novia. Estás con mi ex. ¿Eso no cruza alguna línea? ¿Alguna regla básica? Ford levantó una cuchara. Tomó un sorbo lento de sopa como si nada importara menos que la opinión de Ethan. Luego la dejó con elegante precisión. Sus ojos se elevaron a los de Ethan. Tranquilos. Letales. Dime, Ethan, dijo Ford con una sonrisa fría. ¿Qué línea estoy cruzando? Ethan tragó saliva. Tú, tenías que haberla querido desde antes. Tenías que hacerlo. No es algo que simplemente... ¿Y tú terminaste con Harper por mí? Sonrió Ford. La boca de Ethan se abrió y se cerró. El tono de Ford se mantuvo casi gentil. Estás comprometido. Ella no te debe un informe sobre con quién sale. Hizo una pausa. Y yo tampoco. La madre de Ethan intervino apresuradamente, nerviosa. Ford, solo está sensible. No quiso... Ford no la miró. Solo miraba a Ethan. Y aunque la hubiera querido, dijo Ford en voz baja. ¿Qué entonces? El aire se volvió cortante. Todos miraban, incluyéndome a mí, porque eso no sonó como una broma. Sonó como una verdad dicha con una sonrisa. El color desapareció del rostro de Ethan. Cualquier valor que lo había impulsado se evaporó allí mismo, en la mesa. Parecía un hombre que se dio cuenta demasiado tarde de que le había gritado a una tormenta eléctrica. El señor Sterling finalmente habló, su voz lenta y pesada. Ethan, siéntate y come, o sigue haciendo ruido y haré que retiren la mesa para que puedas actuar como es debido. Esa fue la advertencia, la calma del viejo con dientes. Los hombros de Ethan se desplomaron. Su madre le tiró de la manga. Discúlpate, tragó saliva. Tío Ford, lo siento. La expresión de Ford volvió a una cálida neutralidad, como un interruptor. Está bien, solo no lo vuelvas a hacer. Con esa leve sonrisa agregó, y muéstrale respeto a tu futura tía. Me atraganté tanto con el agua que casi muero allí mismo, en una silla de comedor de los Sterling. La mano de Ford se posó en mi espalda, firme y casual. Levantó mi vaso y lo inclinó suavemente hacia mis labios, como si lo hubiera hecho 1000 veces. Sus ojos, fijos en los míos, eran tan suaves que se sentían como una actuación diseñada para quebrarme. Tranquila, murmuró, despacio. Todos los rostros en esa mesa estaban sobre nosotros, observando, midiendo, aprobando. Mis mejillas ardían. Me obligué a beber como una persona normal, no como una mujer a la que el hombre más peligroso de la sala le está dando agua. Después de la cena, Ethan escapó tan pronto como pudo, murmurando una excusa y desapareciendo como si las paredes se estuvieran cerrando sobre él. Y luego la familia insistió en jugar. Sacaron cartas. Bridge, el tipo de juego que la gente juega cuando tiene riqueza generacional y nada que demostrar. Apenas conocía las reglas. Me senté allí, sonriendo y sudando mientras Ford se paraba detrás de mi silla, inclinándose cada vez que dudaba demasiado. Su voz baja en mi oído mientras me decía en voz baja qué hacer. Cada vez que se inclinaba, su pecho rozaba mi espalda. Su brazo rozaba mi cabello, mis dedos, como accidentes que no eran accidentales. Su colonia, limpia, nítida, cara, despertaba recuerdos que no quería revivir. Para cuando terminó el juego, mis nervios estaban destrozados. En el camino a casa,
Ford volvió a la distancia, controlado, como si la calidez perteneciera al comedor de los Sterling y la hubiera dejado atrás a propósito. Finalmente pregunté, porque no pude evitarlo. ¿Siempre va a ser así? Ford me miró de reojo. ¿Así como? Ser exhibida, dije, y luego odié lo amargo que sonó. Ser presentada, actuar. Suspiró, casi disculpándose. Por un tiempo sí. Lo miré fijamente. ¿Cuánto tiempo es un tiempo? Su boca se curvó levemente, lo suficiente para que parezca real. Me dejé caer hacia atrás. Esto es más difícil de lo que pensaba. Los ojos de Ford se clavaron al frente. También te está dando lo que querías. Parpadeé. Él continuó con tono tranquilo. Le dijiste a Ethan que serías la pareja de su tío. Querías que lo sintiera. Si rompemos de inmediato, el efecto se desvanece. Molestamente tenía razón. Por mucho que odiara admitirlo, ver a Ethan encogerse frente a mí había sido satisfactorio. Así que me quedé. Ford me llevó a eventos, cenas de caridad, inauguraciones de galerías, una fiesta en una azotea donde la gente decía cosas como «Nunca pensé que Ford sentaría cabeza», como si yo fuera un titular. Mis compañeros de trabajo empezaron a susurrar. Mis amigos empezaron a mirarme como si me hubiera ganado la lotería. Extraños que apenas me conocían de repente sabían mi nombre. Harper, la novia de Ford Sterling. Se extendió más rápido de lo que podía controlar. Ethan seguía enviando mensajes largos, disculpas, autocompasión, promesas. Los ignoré todos hasta que se convirtieron en ruido de fondo. No porque me importara él, sino porque no quería darle ni un segundo más de mi atención. Luego, una noche, entré de nuevo en la finca de los Sterling y oí gritos detrás de una puerta cerrada. La voz de Ethan, la del señor Sterling, más grave y aguda. «Porque el tío Ford puede hacer lo que quiera», espetó Ethan. «¿Por qué tengo que aceptar lo que tú decides por mí? Porque tu tío no necesita a esta familia para sobrevivir», dijo el señor Sterling, frío. «¿Tú sí? ¿Tu padre sí? Soy joven», insistió Ethan. «No sabes si puedo demostrar mi valía». «Entonces demuéstralo», replicó el señor Sterling. «Y deja de hacer exigencias como si te las hubieras ganado». «Lo demostraré», dijo Ethan, con la voz quebrada. «Y cuando lo haga, romperé mi compromiso. Recuperaré a Harper». Se me retorció el estómago. La respuesta del señor Sterling fue contundente. «Ella es de Ford. Van camino al matrimonio». «Ella solía ser mía», ladró Ethan. Ella no es un objeto», interrumpió el señor Sterling, asqueado. «Si Harper elige a alguien, es su elección, no tuya». La puerta se abrió. Ethan salió, con los ojos desorbitados, y se topó directamente con nosotros. Ford no se movió, no reaccionó. Simplemente me miró, en silencio, esperando, como si quisiera ver qué haría yo. Así que tomé mi decisión de la manera más cruel y clara posible. Enganché mi brazo en el de Ford y me apoyé en él con una sonrisa brillante y sin esfuerzo. «Ethan», dije dulcemente, «puedo darte mi respuesta ahora mismo». Su rostro se tensó. «Harper, ahora no», interrumpí todavía sonriendo. «Nunca, ni en esta vida ni en la próxima». Sus labios se entreabrieron, atónito. Seguí, porque la verdad merecía doler. «No tienes derecho a actuar como si no pudieras vivir sin mí. Incluso si tu compromiso fue arreglado, la traición no lo fue. Esa parte fue tu elección». El rostro de Ethan se puso gris. Ni siquiera pudo discutir. Me incliné más cerca de Ford, mi voz volviéndose más sedosa. «Y si voy a ser tu tía algún día, deberías dejar de hablar. Estás quedando en ridículo». Ethan se quedó allí, destrozado. Luego se dio la vuelta y se alejó como un hombre que deja atrás la última pieza de su orgullo. Lo vi irse y sentí esa vieja satisfacción surgir de nuevo, limpia y brillante. Entonces el brazo de Ford se movió. Se liberó suavemente de mi agarre. Parpadeé, desconcertada. Pasó a mi lado sin decir palabra y entró en el estudio de su padre. De repente, me quedé allí sola, mi sonrisa muriendo en mi rostro, mi victoria volviéndose agria en mi boca. El resto de la noche, Ford estuvo diferente, distante, controlado de una manera que se sentía más fría que antes. Habló cortésmente en la cena, sonrió cuando fue necesario y ni una sola vez me miró como si estuviéramos del mismo lado en algo. Cuando llegó el momento de irse, no se subió al coche conmigo. Le dijo a su chofer que me llevara a casa. Él se quedó atrás. No pude soportarlo. Me di la vuelta, alcanzándolo cerca de la puerta. Ford se detuvo. ¿Sí? ¿Qué te pasa?, exigí, la frustración saliendo a flor de piel. ¿Hice algo? ¿Fue porque tomé tu brazo? Sus ojos se encontraron con los míos, tranquilos, indescifrables. ¿Fue satisfactorio?, preguntó. Me quedé helada. ¿Qué? La actuación, dijo en voz baja. Humillar a Ethan, ¿fue satisfactorio? Mi pecho se apretó. Ford, todo esto es nosotros usándonos mutuamente. Tú lo dijiste. Me miró fijamente por un segundo de más. Luego sonrió, una sonrisa lenta, educada y fría. Tienes razón, dijo. Solo una actuación. Las palabras cayeron como una bofetada por lo tranquilas que eran. Lo hiciste bien esta noche. Gracias por tu esfuerzo. Ve a casa. Y luego se alejó y se subió a otro coche, dejándome parada allí como si me hubieran despedido. Me quedé congelada en ese escalón de la entrada mucho después de que las luces traseras de su coche desaparecieran, porque nada tenía sentido. ¿Y la peor parte? No sabía si estaba enojada o herida. Después de eso, Ford desapareció. Pasaron semanas, luego un mes. Sin mensajes, sin llamadas,
sin eventos, nada. Me había borrado de su agenda como un hombre poderoso borra un problema, excepto que el problema ahora era toda mi reputación. Todos lo sabían, todos lo habían visto, todos lo creían. Mis compañeros de trabajo, mis amigos, extraños en mi cafetería favorita. La gente me miraba como si fuera la mujer de Ford Sterling, y de repente ya no lo era. Y nadie lo decía abiertamente, pero lo sentía, la pregunta flotando en el aire. ¿La dejó? ¿Metió la pata? ¿Se le subió a la cabeza? Una tarde, una compañera de trabajo intentó ser amable y falló. ¿Estás bien? ¿Has estado callada? Respondí demasiado rápido. Estoy bien. Otra agregó. Es que no ha venido en un tiempo. ¿Ustedes dos? Basta, espeté. No hablamos de él. Pero esa noche, en una cena grupal con compañeros de trabajo, alguien volvió a decir su nombre. Y otra vez. Y otra vez. Harper, no seas terca. Hombres como Ford no aparecen 2 veces. Es mucho mejor que Ethan. Tal vez solo tuvieron una pelea. Debería ceder. Miré mi vaso. Algo caliente y amargo creciendo detrás de mis costillas. ¿Por qué todos actuaban como si yo fuera la que tenía que rogar? Él había desaparecido. Me había lanzado al centro de atención y luego se había ido sin siquiera una frase. Había dejado que toda la ciudad pensara que me habían abandonado. Mi orgullo se rompió. Presioné llamar, llamada de voz. Allí mismo, en la mesa. Sonó 1 vez, 2 veces. Entonces Ford respondió. Harper, su voz era la misma, tranquila, cálida, como si estuviera sorprendido, pero no molesto, como si no hubiera estado atormentando mi vida durante 30 días seguidos. Exploté. ¿Cuál es tu problema? Sí sé. Tú fuiste el que dijo que era una actuación. Tú fuiste el que se enojó. Tú fuiste el que desapareció. ¿Quieres terminar con esto? ¿Quieres seguir? Di algo. Silencio. Apreté los ojos, con las mejillas ardiendo por la atención en la mesa. ¿Hola? ¿De repente te quedaste mudo? ¿Has estado bebiendo? Preguntó Ford con voz baja. No tienes derecho a preguntarme eso, espeté. Todo el mundo sigue preguntando si me dejaste y ni siquiera sé qué decirles. Tienes que venir y explicar qué somos, porque no soy tu titular desechable. Otra pausa. Luego, en voz baja. Harper, ¿qué? Deberíamos cambiar nuestra relación, dijo. Mi risa salió aguda. Finalmente. Así que sí quieres dejar de actuar. Genial. Entonces dilo claramente y lo terminamos como adultos. Envíame la dirección, dijo. Le pasé mi teléfono a la compañera de trabajo a mi lado, que parecía haber presenciado una negociación de rehenes. Escríbela, envíala. Luego dejé caer la cabeza sobre la mesa como si mi propia ira se hubiera convertido de repente en gravedad. No recuerdo haberme quedado dormida. Recuerdo la oscuridad. Recuerdo un sueño donde la fiesta de compromiso de Ethan se repetía una y otra vez como un castigo. Y luego una voz lo interrumpió. Tranquila, cercana, real. Lamento la molestia, decía Ford a alguien. Gracias por cuidarla. Una compañera de trabajo tartamudeó. Señor Sterling, usted y Harper, ¿están bien? La respuesta de Ford fue suave como el cristal. Nos vamos a casar. Me incorporé de un salto como si me hubieran despertado de una bofetada. ¿Quién se va a casar? Ford me miró, con expresión indescifrable. Tú y yo. Mi corazón se golpeó contra mis costillas. ¿Estás loco? Sí sé, medio en pánico, medio furiosa. ¿Ahora quieres representar una boda? Ford no discutió frente a ellos. Simplemente deslizó un brazo debajo de mis rodillas y me levantó como si no pesara nada. Hice un ruido de protesta que salió más como un chillido, y la habitación giró mientras me sacaba. El aire frío me golpeó la cara. La puerta del coche se abrió. Me sentó adentro suavemente, como si fuera algo frágil. Luego se inclinó, con los ojos fijos en los míos. ¿Ya estás despierta? Demasiado despierta. Más que finalmente despierta. Tragué saliva, con la garganta apretada. Ford, yo no quise... Yo sí, dijo él. ¿Qué? Vine a decirte que somos, dijo Ford, con voz firme. ¿Y qué deberíamos ser? Mi orgullo buscó una salida desesperadamente. ¿Quieres decir, quieres terminarlo? Sí, dijo con calma. No quiero seguir actuando. El alivio llegó primero, luego algo más oscuro detrás, porque el alivio no se sentía bien. Se sentía como una pérdida. Antes de que pudiera hablar, Ford continuó, y las siguientes palabras cambiaron el aire por completo. Así que estoy terminando la actuación, dijo, y te estoy pidiendo que te cases conmigo. Mi cerebro se quedó en blanco. ¿Eh? Su mirada no vaciló. No como una actuación, como mi esposa. Lo miré fijamente como si hubiera cambiado de idioma. ¿Por qué? La boca de Ford se curvó, suavemente. Esa es la pregunta correcta. Se echó un poco hacia atrás, dándome espacio pero aún manteniéndome en su lugar con su atención. Lo de Ethan no fue la primera vez que me fijé en ti. Parpadeé confundida. Hace mucho tiempo, dijo. Te vi actuar. Se me retorció el estómago. ¿Actuar? Bailas, dijo simplemente. Eres buena. El calor me subió a la cara. ¿Fuiste a uno de mis espectáculos? Al principio, fui porque alguien me invitó, admitió Ford. No me importaba la danza. No la entendía. Hizo una pausa y luego agregó, en voz más baja. Pero tú hiciste que prestara atención. Mi garganta se apretó. No sabía qué hacer con eso. Se sentía demasiado íntimo para sostenerlo en mis manos. Así que después de eso, continuó. Cuando supe que tenías otro espectáculo, fui de nuevo. Y de nuevo. Lo miré, atónita. Y nunca dijiste nada. Eras la novia de Ethan cuando nos conocimos oficialmente, dijo Ford con expresión controlada. Así que lo enterré.
Lo dejé ir. Mi respiración tembló. Entonces, ¿por qué ahora? Sus ojos se oscurecieron ligeramente, como si la pregunta raspara algo real. ¿Por qué tú no lo dejaste ir? Parpadeé. ¿A qué te refieres? Esa noche en el yate, dijo Ford, su voz firme pero baja. Me atrajiste. Estabas enojada. Estabas herida. Querías castigarlo. Me encogí. La mandíbula de Ford se tensó una fracción. Sabía exactamente lo que estabas haciendo, y lo permití. Mi pecho se oprimió. Así que tú también me estabas usando. La sonrisa de Ford parpadeó, triste, casi. No, dijo suavemente. Eso fue lo que me dije a mí mismo para poder estar cerca. Las palabras golpearon como una ola. Continuó. Tranquilo, pero brutalmente honesto. Te dejé usarme porque me dio una razón para estar cerca de ti sin cruzar una línea que no me invitaste a cruzar. Me ardían los ojos. Entonces, ¿por qué te pusiste tan frío? La mirada de Ford se mantuvo fija en la mía, y por primera vez pareció humano, como si la armadura tuviera una costura. Porque pensé que todavía te importaba él, admitió. Cuando rodeaste mi brazo con el tuyo y le sonreíste a Ethan como si necesitaras que sangrara, hizo una pausa, tragando algo afilado. Perdí el control. Mi garganta se apretó. No me importa Ethan, dije rápidamente, demasiado rápido. No me ha importado desde el momento en que lo vi con ella. Solo quería que sintiera las consecuencias. Ford me estudió como si estuviera decidiendo si creer la mejor versión de mí. Luego exhaló, lento, y algo en su rostro se relajó. Lo sé, dijo. Lo descubrí cuando me llamaste esta noche. Lo miré, atónita. ¿Qué? Estabas enojada, dijo Ford, la comisura de su boca levantándose. No desconsolada, no suplicando por Ethan. Enojada conmigo. Me picaban los ojos. Y entonces la humillación que había estado cargando durante semanas, finalmente encontró una grieta por donde escapar. Me quebré. Empecé a llorar, fuerte, desordenadamente, imparablemente. El tipo de llanto que hacía que mi pecho temblara y mi orgullo se evaporara. La compostura de Ford se hizo añicos al instante. Su mano se levantó, torpe al principio, limpiando mis lágrimas como si no supiera dónde ponerlas. Harper. Agarré su chaqueta con ambas manos y sollocé en ella como si fuera lo único que me mantenía en pie. Creí que me habían visto la cara 2 veces, dije entrecortadamente. Creí que era así de estúpida, como que, bueno, no pude ser la prometida de Ethan, lo que sea, pero si ni siquiera podía lograr ser la novia falsa de su tío sin que me dejaran, me iba a morir de la vergüenza. Ford se quedó helado. Luego, lentamente, sus ojos se suavizaron en algo peligrosamente cálido, usado, tierno, real. Eso no sucederá, murmuró. No te vas a librar de ser su tía. Me aparté, mirándolo con furia a través de las lágrimas. Dijiste que no me obligarías. Sus cejas se fruncieron de inmediato, como un hombre tratando de ocultar la decepción y fracasando. No te estoy obligando. Tu cara dice lo contrario, lo acusé. Ford soltó una media risa silenciosa. Luego extendió la mano y me acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja con dedos cuidadosos. Harper, dijo con voz baja, ¿me quieres? Se me cortó la respiración. Me sostuvo la mirada. No como un titular, no como venganza, no como teatro. Tragué saliva, con el corazón latiendo con fuerza. Sí, susurré, y la palabra se sintió aterradoramente simple. La expresión de Ford se relajó por completo por primera vez en lo que pareció una eternidad. Entonces cásate conmigo, parpadeé, secándome la cara. No así. Hizo una pausa. ¿Cómo? Resoplé, tratando de recuperar mi dignidad centímetro a centímetro. No puedes simplemente saltar de novio falso a esposo como si fuera la firma de un contrato. La boca de Ford se curvó. Entonces, ¿qué quieres? Quiero que sea real, dije, mi voz más firme ahora. Quiero los pasos correctos, el esfuerzo, la elección. Quiero que me lo pidas cuando esté sobria y no esté llorando en tu chaqueta. Su sonrisa se ensanchó, genuina. De acuerdo, dijo de inmediato. Cada paso. Y sin atajos, advertí. Se inclinó más cerca, con los ojos brillantes. Ninguno. Exhalé, todavía temblorosa, todavía avergonzada, todavía abrumada, pero de alguna manera más ligera de lo que había estado en semanas. La mano de Ford encontró la mía, cálida y segura, y la apretó suavemente como una promesa. Harper, dijo en voz baja, ya no quiero actuar. Lo miré, realmente lo miré y me di cuenta de algo aterrador. Yo tampoco.